Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Continuar con este estudio de la palabra del Señor en esta mañana, que podamos tener un tiempo muy bonito con el Señor. Estamos estudiando las epístolas del apóstol Pablo, y recordemos que el apóstol Pablo, no me quiero volver cansona con esto, pero sabemos que el apóstol Pablo estaba en la cárcel y desde allí escribió las mejores cartas que hayamos podido leer, cartas de amor. Algunas cartas de amor traen algunas reprimendas, pero no quería decir que no había amor en ellas. Entonces vamos a estudiar hoy un libro muy bonito, que es muy cortico, en un solo capítulo. Ese es el libro de Filemón. Y bueno, algún historial de Filemón. La historia de este hombre es bien interesante. Vamos a leer primero estos versículos que son bien interesantes. Dice así en Filemón, versículo 1: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación por tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar suyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Aquí estamos encontrando la historia de un hombre, Filemón. ¿Quién era Filemón? Les voy a contar un poquito de historia de Filemón, el libro de Filemón. Filemón es una carta escrita por el apóstol Pablo estando en la cárcel junto con Timoteo.
El destinatario era Filemón y Filemón vivía en Colosas. Él era un líder de la iglesia de Colosas, o sea que estaba entre los colosenses. Y sabemos que, bueno, no sabemos, nosotros hemos investigado un poco y vemos que Filemón era un hombre que tenía algo así como muy buena posición económica. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque por la forma como Pablo lo describe, y porque él tenía esclavos. Uno de ellos es Onésimo, el que habla Pablo allí. Filemón, su nombre significa el que ayuda, el útil, el fructuoso. Filemón significa hospitalario. Ese es el significado del nombre de Filemón, hospitalario. La tradición señala que Filemón fue uno de los 70 discípulos escogidos por Jesús para la predicación del Evangelio. Cuando Jesús estaba caminando en la tierra con sus discípulos, él escogió a 70. Y según la historia dice que uno de esos 70 fue Filemón. Es nombrado como mártir. Él también sufrió por el Evangelio, igual que su esposa, que su mujer Apía. Y también Onésimo, el esclavo, más o menos por el año 68 después de Cristo. Fueron mártires, sufrieron por la causa, sufrieron por el Evangelio y fueron martirizados. Y bueno, parece que también murieron en esa forma como fueron tratados. Vemos que Pablo, cómo saluda Pablo a este hombre. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Mire que en las otras cartas Pablo habla diferente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por ejemplo, aquí estoy viendo en la segunda de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Si leemos otras cartas, casi en todas Pablo se identifica como el siervo de Dios, como el apóstol de Jesucristo, pero en esta carta Pablo se está refiriendo como el prisionero. Esta carta era más bien personal, y bueno, después se publicó y se puso aquí para que todos la pudiésemos leer, pero esta carta era una carta escrita por Pablo de una forma muy personal para Filemón, y dice al amado Filemón, mire cómo lo nombra, al amado Filemón, colaborador nuestro. Filemón era un hombre que servía. Era un hombre que tenía las puertas de su casa abiertas para el Evangelio. Y a la amada hermana Apía, era su esposa, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Importante saber esto. A la iglesia que está en tu casa. En ese tiempo se reunían en las casas, y algunos discípulos abrían sus casas, y en esas casas se hacía la iglesia o las reuniones. Y es muy interesante. Miren, en este momento nosotros estamos confinados todos guardaditos en nuestra casa, y nos toca hacer iglesia individual. Cada uno nos hemos estado comunicando pues por este medio, pero vamos a tener que tener momentos de mucho recogimiento en familia, porque por las cosas y las circunstancias que estamos viviendo, y eso no es algo nuevo, es algo bueno, que es bueno recuperar, volvernos a encontrar en las casas. Nosotros en Marbella nos reunimos en una casa que nos la han abierto con mucho cariño, y es bien bonito estar en familia, alabando y bendiciendo al Señor. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es una salutación muy interesante y muy bonita. Gracia y paz a vosotros. Que sería muy bonito que nosotros siempre nos saludemos así. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que lo que salga de nuestra boca para la demás gente sea bendición. Sea cosas como esa, como decir que tengan gracia y que tengan paz. En este momento necesitamos mucha paz. Necesitamos que cada uno de nuestros corazones esté delante de la presencia del Señor, para que nuestro amor por el Señor no se vaya a enfriar,
por las circunstancias que estamos viviendo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aquí entendemos que Filemón era un hombre de amor, un hombre que amaba y que se sabía dar a los demás. Porque dice que Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Y el amor y la fe que nosotros sentimos hacia el Señor, que a veces decimos que te amamos y que amamos al Señor y que somos cristianos y que somos tal cosa, se debe manifestar para con todos los santos. Sí, para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Nosotros debemos de participar de nuestra fe a otras personas, pero eso lo debemos hacer y somos efectivos cuando lo hacemos con amor. En 1 Corintios 13 habla de lo que es no tener amor y hablar mucha palabrería. El amor dice que si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Así lo dice la palabra. De nada me sirve. Soy como un tímpano que resuena. Un tímpano es como usted coja una tapa o una cosa de aluminio y empiece a darle golpes sin ritmo. A ver cuántas personas se lo aguantan. A veces somos así cuando no hablamos con amor, cuando no tenemos el amor del Señor para los hermanos. Para que la participación de tu fe sea eficaz. Tenemos que ser eficaces en el conocimiento del todo el bien que está por nosotros. Nosotros fuimos creados para buenas obras, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ojalá el Señor nos ayude a nosotros a confortar a los débiles, a sostener a los caídos. La palabra de Dios lo dice, Señor, sostiene a los caídos, abre los ojos a los ciegos. El Señor está cerca, pero el Señor quiere hacer la obra a través de nosotros. El Señor puede hacer todo esto solo, porque Él es todopoderoso, pero Él nos usa a nosotros como colaboradores, así como es Filemón, un colaborador nuestro. Nosotros debemos de ser colaboradores con el Señor en la iglesia. En este momento la iglesia está guardada. Casi en todas las partes del mundo escucho que nos están reuniendo en esos lugares donde se llaman iglesias. Pero sabemos que la iglesia somos cada uno de nosotros y donde estemos en el lugar de trabajo, en su casa, por donde pase, que usted esté manifestando el amor de Dios a los que sufren, a los que están llevados y a los que no tienen lo que nosotros tenemos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad, versículo 8, en Cristo, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Mira, aquí encontramos a otro personaje, Onésimo. Voy a contar quién era Onésimo. Era un esclavo que se había apartado de su amo. El amo era Filemón. Esa es una de las razones por las que entendemos un poco que Filemón era un hombre pudiente. Tenía esclavos. Y este se había escapado. Ahí, con los que hemos escuchado algunas cosas de la esclavitud, sabemos que los esclavos realmente eran maltratados. Y bueno, este hombre Filemón, aquí Pablo lo describe como un hombre amoroso y cariñoso. De pronto él no maltrataba a sus esclavos, pero Onésimo, pienso yo que era un poco desobediente, ese es mi pensamiento, y se había escapado y se había salido, pero en esa escapadita se encontró con Pablo. Mire que Pablo dice pero
A ver, por lo cual tengo, más bien te ruego por amor. Te ruego por mi hijo Onésimo, versículo 10, a quien engendré mis prisiones. Este Onésimo era el esclavo que se había escapado de su amo, se encuentra con Pablo y ahora él sirve. Mire que el nombre Onésimo significa el útil. Onésimo, la palabra Onésimo significa que él era como que él era útil, un servidor. Y en un momento él no fue útil, porque aquí lo dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, este hombre, este siervo, en algún momento dejó de servir como tenía que ser, pero en ese momento se había encontrado con Pablo, se encontró con el Señor y ahora estaba sirviendo. Pero Pablo no lo quiere usar como si él mandase sobre él, sino que como Pablo tiene una relación con Filemón, que era un servidor, y sabía que este hombre pertenecía a él como su siervo, él se lo manda a él para que lo retenga con él, para que le pueda servir. Pero Pablo dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Mire que Pablo era un siervo del Señor, era el que los dirigía a ellos, el que les enseñaba, mas sin embargo lo respetaba muchísimo. No quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Sí, nosotros debemos de servir a los demás, no por necesidad ni tampoco por imponer autoridad en nadie, sino que cada uno de nosotros podamos servir por amor. Cada uno de nosotros podamos dar lo que tenemos, el servicio, el que abre la casa para el servicio del Señor, el que trae una bendición para colocar en una canasta del amor, el que trae el diezmo a la iglesia, que todo lo que nosotros lo demos por amor. Entonces, cuando nosotros damos por amor, las cosas cambian y son diferentes. Las cosas se reciben de una forma mejor, más suave. Cuando se da con amor, se vuelve suave, como cuando le ponemos aceite a la harina. Suave, fácil de tocar y fácil de manejar. Cuando hay amor, de verdad, un amor sincero que salga del corazón de nosotros. Dice el versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ahora Pablo le dice a Filemón que reciba a Onésimo, pero ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Ahora Filemón debería recibir a Onésimo ya no como un esclavo, sino como un hermano. Y vemos aquí que también nosotros éramos esclavos del pecado, pero con Jesucristo nosotros llegamos a tener la libertad. Ya no somos esclavos de nosotros mismos, ni del pecado, ni de nadie que venga a imponer a nosotros cosas que no agradan al Señor. Ya ahora somos libres, somos esclavos. Por ahí hay una canción que dice esclavos por amor, y así debemos de ser nosotros. Y cuando yo soy esclavo del Señor, soy siervo del Señor por amor, yo puedo servir a mis hermanos sin esperar nada a cambio y sin imponer autoridad sobre nadie, sino imponer amor. Y cuando uno pone amor, no impone, sino pone amor, uno recibe amor. Pablo le está diciendo que reciba a Onésimo como un hermano, no como el que ya iba a estar bajo su dominio, sino más bien para que lo pudiera ayudar de hombro a hombro. Así que me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Mire, Pablo está diciendo que él pagaría cualquier cosa que hubiera hecho esta persona, cualquier daño que hubiera cometido. Él lo pagaría. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Tremendo. Pablo se hace cargo de la cuenta de Onésimo, tanto en lo físico como en lo espiritual, porque él está pidiendo, aquí lo que estamos viendo es que Pablo está pidiendo un perdón para Onésimo por haber desertado de su amo. Pablo dice que lo reciba como a él, y si algo en algo lo defraudó, él lo paga. Yo, estudiando esto, veía la historia del buen samaritano, cuando el buen samaritano recoge ese hombre que había sido atacado por los ladrones y
y haya sido puesto pues en muy malas condiciones, el buen samaritano lo recoge y lo lleva a un lugar y le dice a la persona que está en ese lugar, al dueño del lugar, que por favor se lo cuide y que si algo tiene que pagar, porque él paga una parte para que el hombre lo cuide, le haga sus remediacitos, pero él dice que si algo más se pasa, él lo cuida, él lo guarda, él lo paga, que le guarde la cuenta que él lo va a pagar. Ese era el buen samaritano. Mire que Pablo está haciendo aquí exactamente lo mismo. Yo, Pablo, lo escribo en mi mano, yo lo pagaré. Tremendo. ¿Cuántas veces nosotros podemos llevar la cuenta de otro? Podemos pagar la cuenta de otro, ¿sí? Eso pues suena raro, ¿cierto? Porque en las cuestiones de dinero se conoce el corazón, se conoce quién es quién. ¿Qué cuentas tenemos con alguien? O que alguien nos deba, cómo lo estamos tratando, cómo lo manejamos. Tanto el que me debe como el que yo le debo. Miremos bien eso, revisemos muy bien eso. Pablo está diciendo, yo lo pagaré. Que ojalá nosotros no pongamos yugo sobre nadie. Por eso es muy interesante entre nosotros los hermanos no tener líos de dinero, para que así no haya que nosotros nos convirtamos como en los amos de otros y otras personas se sientan muy mal porque de pronto nos deben dinero. Yo he conocido historias en las iglesias que por dinero mucha gente se sale de la iglesia porque piden prestado y no pueden o no alcanzan a pagar, y entonces ya después no se atreven a ir por no verle la cara al que le deben. Y el que prestó la plata, cuando ve a la persona, muchas veces le está instando y le está molestando por ese dinero. Y ojalá no tuviésemos negocios de dinero entre nosotros para no tener problemas en ese caso, porque esa es una cosa bien delicadita en el corazón del hombre. Pablo dice, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Qué palabras tan bonitas. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti, pero en el Señor. ¿Sí? ¿Qué sería ese provecho de ti en el Señor? Amor por amor. Pablo los amaba, les enseñaba, les dirigió, les guió. Ahora ellos respondían por amor, no por obligación. Conforta mi corazón en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Confortémonos unos a otros con el amor del Señor. Tengamos paciencia con los débiles. Tengamos paciencia con aquellos que son difíciles. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Interesante. Que podemos dar más de lo que se nos pida. Porque la Biblia dice que el que da más le dan medida apretada, remecida y rebosante. ¿Se alcanza a entender esto? Nosotros, la mano que se extiende para dar, se extiende para recibir. Y yo no debo dar para que me den, pero es que esa es la ley. Mi mano se extiende para dar y mi mano regresa llena. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo siempre tuvo la esperanza de salir de esas prisiones y volverse a encontrar con sus hermanos en la fe y bueno, volver a tener sus tiempos. Se me olvidó contarles aquí, pero aquí Pablo ya se sentía viejito. Más o menos tenía 60 años, pero Pablo había sufrido muchísimo y de pronto estaba enfermo, porque las cárceles en ese tiempo, bueno, las cárceles ninguna vez han sido buenas, pero en aquel tiempo eran bien malito estar allá en esos lugares y posiblemente hasta estaría enfermito. Te saludo en Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo no estaba solo, Pablo tenía gente que lo ayudaba. Había un grupo de personas que servían. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Qué bendición tan grande. Qué bendición tener nosotros la gracia del Señor en nuestras vidas. Padre Santo, gracias porque tú nos dejas conocer cosas muy profundas de tu palabra, Señor, de aquellos primeros hombres que te sirvieron, de aquellos primeros hombres que entregaron su vida a ti, Padre, y por esa propagación del Evangelio es que nosotros hemos llegado a conocerte, Señor. Te damos gracias porque esos hombres sufrieron y fueron mártires
pero no desistieron. Gracias, Señor, porque así como tú, Señor Jesús, llevaste hasta el final y entregaste tu vida y te diste por nosotros. También estos siervos tuyos, estos hombres que después te conocieron a ti como Señor y Dios, entregaron sus vidas, y por ese evangelismo, por esa entrega, ese evangelio ha llegado a nosotros. Padre, ayúdanos a que no nos quedemos con esto guardado en el corazón y callada nuestra mente, nuestra boca, sino que nosotros podamos dar lo mismo, Señor, y aún mejor. Tu palabra dice que los que venimos a ti, aún cosas mayores que las que tú hiciste, haremos. Señor, ayúdanos a hacer cosas para ti, para tu honra y tu gloria, que podamos tener nuestro corazón pegadito a ti, Señor, que podamos hacer las buenas obras para las cuales hemos sido creados. Después de conocerte a ti como Señor y Dios, podamos cumplir tu propósito en nuestras vidas. Que después de tenerte a ti como Señor y Dios, podamos estar en tu presencia, Señor, y llevar tu nombre en alto, y que muchos te conozcan a través de nuestras vidas. Ayúdanos a no desfallecer, ayúdanos a estar firmes. Cúbrenos con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, y que cualquier virus y cualquier bicho que se quiera meter en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, sea secado en el nombre de Jesús, sea echado fuera, que resbale de nosotros, Señor, porque te tenemos a ti, porque la sangre de Cristo nos cubre, somos rociados con tu sangre, Señor, para libertad, para sanidad, para protección. Padre Santo, gracias por cubrirnos con tu preciosa sangre. Gracias por la provisión, Señor. En estos tiempos donde va a estar muchos lugares cerrados, que no va a haber provisión, tú eres nuestra provisión y tú eres nuestra bendición. Te pedimos, por favor, que a ninguno le falte el alimento, porque tu palabra lo dice. Joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que ponemos en tu presencia, Señor, todo lo que somos, lo que tenemos, lo que anhelamos y lo que estamos viviendo ahora, en el nombre de Jesús. Que tu nombre pueda ser glorificado en nuestras vidas, Padre. Gracias. Gracias por bendecirnos y cuidarnos. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén.